En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica. Su primera parte, la profesión de la fe; segunda sesión, la profesión de la fe cristiana; capítulo segundo, creo en Jesucristo, Hijo único de Dios; artículo tercero, Jesucristo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen; párrafo tercero, los misterios de la vida de Cristo. El Catecismo dedica 25 números a desarrollar el tema que tiene como título Los misterios de la vida pública de Jesús. Dentro de la explicación de esta vida pública de Jesús ya hemos explicado el bautismo, las tentaciones en el desierto, el reino de Dios está cerca, el anuncio del reino de Dios, y ahora vamos a continuar con la explicación del quinto misterio de la vida pública de Jesús, los signos del reino de Dios. Número 547 del Catecismo dice: Jesús acompaña sus palabras con numerosos milagros, prodigios y signos, que manifiestan que el reino está presente en él. Ellos atestiguan que Jesús es el Mesías anunciado. Número corto, este que nos presenta el Catecismo esta mañana. Jesucristo no solo predicó, sino que acompañó su predicación con obras muy especiales, a las cuales los Hechos de los Apóstoles le dan el título de milagros, signos, prodigios, ¿no? Estos milagros, signos, prodigios atestiguan que Él es el Mesías. Había una gran expectación en Israel de cuándo llegaría el Mesías y cómo le iban a hacer para identificar a ese Mesías, porque también estaban plagados de falsos mesías. Sabemos que en torno al tiempo de Jesucristo hubo falsos personajes pues que se presentaron en Israel pretendiendo ser una figura mesiánica de aquel que estaban esperando. Y un elemento de discernimiento no menor, por cierto, queridos amigos, son los milagros, son los signos y son los prodigios que realizó Jesús. Juan Bautista tenía una serie de seguidores a los que estaba preparando para la llegada de ese Mesías. De hecho, estando Juan Bautista en la cárcel, les dice: y dichoso aquel que no haya escándalo en mí. Jesús pronuncia estas palabras estando Juan en la cárcel. Lucas 7, 18, 23. Sus discípulos llevaron a Juan todas estas noticias. Entonces él, llamando a 2 de ellos, los envió a decirle al Señor: ¿eres tú el que ha de venir, o debemos esperar a otro? Llegando donde él, aquellos hombres dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a decirte: ¿eres tú el que ha de venir, o debemos esperar a otro? En aquel momento curó a muchos de sus enfermedades y dolencias, y de malos espíritus, y dio vista a muchos ciegos. Y les respondió: id y contad a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan. Se anuncia a los pobres la buena nueva, y dichoso aquel que no halle escándalo en mí. Jesús, en vez de responder delante de ellos, hace esos signos y le manda de retorno a Juan Bautista
para que le cuenten lo que han visto, no lo que han escuchado, lo que han visto. Eh, es muy interesante esto, queridos amigos, porque nos podemos dar cuenta que estamos hablando, que estamos predicando, que estamos evangelizando, catequizando, algo que en la mentalidad racionalista de nuestro tiempo tiene una fuerte resistencia, ¿no? El hombre moderno se resiste a creer en los milagros. Incluso la Iglesia Católica en su magisterio, una de las luchas que tiene que llevar hoy en día a cabo para guardar el depósito de la fe es el desenmascarar el error de muchos intentos de explicación de Jesucristo y de su Evangelio, negando la historicidad de los milagros. Las Sagradas Escrituras tienen que ser acogidas desde el mensaje que el autor inspirado por el Espíritu Santo quiere transmitirnos. No una criba de ideologías, ¿no? No unos parámetros de partida que ya deciden lo que podemos o no podemos creer, ¿no? ¿Por qué digo esto, no? Porque en la historia de la Iglesia ha existido siempre esa tendencia un poco agnóstica, que tiene la característica de que le repugna que los milagros existan, ¿no? Le repugna que los misterios trascendentes sean presentados con la cercanía y en la concreción propias de algo que esté en nuestro alcance. Para esta tendencia agnóstica, los milagros vendrían a ser como el recurso de los ignorantes, ¿no? Que necesitan ver y palpar para ser capaces de creer. Esta es la tendencia, ¿no? Pero a ellos no les parece que creer en los milagros sería una fe pura. Pero los milagros existieron. Históricamente se relatan que existieron. Fíjense que en el siglo pasado existió un teólogo de nombre Rudolf Bultmann, ¿no? Él recoge un poco este espíritu agnóstico y Bultmann decía que lo divino no puede acontecer de modo histórico. O dicho de otra forma, ¿no? Lo que ocurre de una manera histórica y palpable, comprobable físicamente, no puede ser divino. Esto es muy profundo, ¿no? Decía, lo divino es algo que no se puede ver ni tocar. Por tanto, Dios no puede actuar en la historia, no puede hacer milagros, no puede manifestarse sensiblemente en el espacio y en el tiempo. De hecho, más adelante ellos mismos van a negar la existencia del Jesús histórico y se van a quedar con una propuesta que ellos le llaman el Cristo de la fe, pero no el Jesús histórico. Detrás de estos pensamientos se esconden un tipo de filosofías que no creen en el acontecimiento, que no creen en la encarnación, que se niega toda posibilidad de que Dios se haya hecho hombre como nosotros y haya entrado en nuestra historia. Y precisamente la encarnación es exactamente lo contrario. Dios entra en la historia, Dios se hace carne y por tanto nos habla en nuestra carne y nos habla en nuestro lenguaje. Obra y realiza hechos que son visibles, que son tangibles. En el fondo, toda esta tendencia gnóstica es una resistencia a la encarnación. Es una resistencia a ese et verbum caro factum est, a ese verbo que se hizo carne. Esto es muy interesante, queridos amigos, porque es que esta
este gnosticismo, que ha sido una tendencia durante los 2000 años de la iglesia, del cristianismo, ha estado caminando a nuestro lado, ¿no? Y es la tendencia a no creerse de verdad la encarnación de Dios. Y se quedan haciendo explicaciones todo el tiempo un poco difusas, pero tampoco proponen nada en concreto. Es poner a Dios como en las nubes, allá arriba, pero que no interviene en la tierra, que no interviene en nuestra vida, en nuestra historia. Sería ese llamado deísmo, ¿no? Un Dios que no funda en esta vida ni interviene en esta vida en nada. Esta mentalidad racionalista, queridos amigos, que alardea de tener un concepto muy puro de la divinidad, comete un tremendo error, ¿no? El error de impedirle a Dios ser Dios. Paradójicamente están acusando a la religión cristiana de contrañir la divinidad en un mensaje revelado, ¿no? Y caen en esa burda contradicción de supeditar la libertad de Dios a nuestros presupuestos ideológicos, ¿no? Y les podemos preguntar, ¿y usted quién es para decirle a Dios si puede o no puede intervenir en la historia? ¿Ustedes quiénes son para preguntarle a Dios o para incluso juzgar a Dios? ¿Porque usted lo ha pensado? Pues no, porque Dios es soberano. Dios es Dios. La imagen que nos ha transmitido en la revelación es que Dios es Padre, Dios es amor, y Dios ama a sus hijos, y no puede desentenderse de ellos. El amor tiende a comunicarse, el amor tiende a intervenir. El amor no se conjuga a quedarse con los brazos cruzados mientras que los hijos se pierden. El que ama interviene. Es cierto que Dios no tiene obligación de intervenir, pero es bastante coherente con esa imagen del Dios Padre. Y por eso no se queda con los brazos cruzados. Y el hecho de que Dios intervenga en la historia, de que Dios realice signos, prodigios, milagros, para sacudir nuestra incredulidad y sacarnos de nuestra postración, es algo muy grande. Pero este rechazo racionalista es en el fondo, queridos amigos, la resistencia al amor de Dios. Es la desconfianza a lo que Dios quiere decirnos. Es no creernos que Dios nos quiere de verdad. Es tenerle miedo a lo que nos quiere decir. Como si lo que Dios nos fuera a pedir en nuestra vida fuera algo malo para nosotros. También este racionalismo esconde la sospecha de que Dios viene a robar la autonomía del hombre, a robarme mi libertad. Y uno se pregunta, ¿qué es la criatura sin el Creador? Y la verdad es que la criatura sin el Creador es como una lluvia sin nubes. Esto no puede ser. Y además es imposible. La intervención de Dios en la historia no anula la libertad del hombre, más bien la libera de su libertad esclava.
Porque es que, queridos amigos, existe una libertad esclava. Esta cultura que pregona la libertad tiene un eslogan que dice: dime de qué presumes y te diré de qué careces. La auténtica libertad suele ser inversamente proporcional a la reivindicación de ella. Dime de qué presumes y te diré de qué careces. Y decimos todo esto, ¿no?, para remarcar la afirmación de que Jesús hizo milagros. Dios intervino en la historia de una manera visible. Y esto forma parte del mensaje cristiano. Pero como tantas otras cosas, ¿no?, en la vida de fe, supone remar contracorriente a la ideología contemporánea. Remar contracorriente. Lucas 7:23. Y dichoso aquel que no haya escándalo en mí. Es una manera de terminar este pasaje del Evangelio de una manera magistral, ¿no? Nos tira nuevamente a las bienaventuranzas, ¿no? Dichoso, bienaventurado, feliz, el que no haya escándalo en mí. Es una frase emblemática por el contexto en el que Jesús la ha dicho. Puede referirse a que los signos que hace Jesús son signos transitorios. ¿Qué queremos decir con signos transitorios? Que los enfermos que Jesús curó, no los curó para siempre. Obviamente volvieron a enfermar y al final murieron. Es decir, los signos son signos. Uno no se tiene que quedar con el signo, sino que tiene que ir al significado de ese signo. No te quedes con la señal, ve a donde te indica la señal. Los signos, aunque son muy importantes, no son para quedarse con ellos, porque son transitorios. Sabemos que Jesús resucitó a los muertos, como a Lázaro, pero finalmente Lázaro volvió a morir. Estos signos lo que están haciendo es evocando una promesa eterna en el cielo. Evocan la promesa eterna de la felicidad que Dios nos da en la vida eterna. Jesús viene a darnos el don de la esperanza, de la felicidad, que en esta vida se puede tener como una antesala del cielo, como las arras de la vida eterna que Él nos viene a ofrecer. Por eso es que hubo quien se escandalizó de Él. Incluso, fijémonos cómo le decían a Jesús: sí, claro, ha curado a este, pero al otro no lo ha curado. Dice que nos libera, pero aquí seguimos siendo pobres. Nosotros esperábamos a un Mesías que viniera con la varita mágica, que hubiera convertido en oro las piedras, para dejar de vivir pobremente, sin sacrificios, que nos quitara las enfermedades, que nos quitara los sufrimientos. Ese era el Mesías que esperábamos. Y entonces Jesús les dice: dichoso aquel que no halle escándalo en mí, que no se escandalice de Jesús. El Mesías ha llegado, pero no ha llegado con varita mágica, sino con cruz. Dichoso el que no haya escándalo de la cruz. Dichosos los que no se sientan decepcionados por mí, de cambiarles un palacio por una cruz.
Muy interesante, queridos amigos. Jesús viene en esos prodigios, en esos milagros, en sus palabras de consolación. Viene a darnos la esperanza de la plena felicidad. Pero al mismo tiempo, tenemos que cargar con las persecuciones, con las cruces, con los sufrimientos, con los problemas. Nosotros a veces queremos dos cielos, pero cielo solo hay uno y solo hay una manera de entrar en él. Continúa el catecismo en el número 548 profundizando en este tema y dice: los signos que lleva a cabo Jesús testimonían que el Padre le ha enviado. Invitan a creer en Jesús. Concede lo que le piden a los que acuden a Él con fe. Por tanto, los milagros fortalecen la fe en aquel que hace las obras de su Padre. Estas testimonían que Él es Hijo de Dios. Pero también pueden ser ocasión de escándalo. No pretenden satisfacer la curiosidad ni los deseos mágicos. A pesar de tan evidentes milagros, Jesús es rechazado por algunos. Incluso se le acusa de obrar movido por el demonio. Interesantísimo este número 548 que nos presenta el catecismo en esta catequesis, ¿no? Vamos a desglosarlo poco a poco este texto, ¿no? Juan 5:36. Pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha encomendado llevar a cabo, las mismas obras que realizo, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Juan 10:25. Jesús les respondió: ya os lo he dicho, pero no me creéis. Las obras que hago en nombre de mi Padre son las que dan testimonio de mí. Estos dos textos del Evangelio de San Juan son muy poderosos, queridos amigos. Las obras dan testimonio de Jesús. Si no me creéis a mí, creed a mis obras. Las obras de Jesús tienen una finalidad apologética, ¿no? Querer reivindicar racionalmente, dar apoyo a la afirmación de que Jesús es el enviado del Padre. Si éste no hubiera sido enviado de Dios, ¿quién podría hacer estas obras? ¿Quién es este que hasta el cielo y el mar le obedecen? Estas expresiones, estas preguntas de admiración, pues no vienen de la nada, vienen de haber presenciado unas obras magistrales. Este le dice al agua, al mar: cállate, y el mar se apacienta. ¿Quién es este que hasta el cielo y el mar le obedecen? Los prodigios de Jesús nos van a remitir siempre a un poder divino. Juan 5:36. Las mismas obras que realizo dan testimonio de mí. Y esas obras nos invitan a creer en Jesús. Juan 10:38. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Pero si las hago, aunque a mí no me creáis, creed por las obras, y así sabréis y conoceréis que el Padre está en mí y yo en él. Las obras que realiza Jesucristo tienen la finalidad de que entendamos la unión íntima que hay entre Dios y Jesús. Se trasluce el misterio que esconde la humanidad de Jesús, que es el misterio trinitario. Jesús concede lo que le piden, pero solo lo concede a los que acuden a Él con fe.
En los evangelios se nos narra cómo en algunas ocasiones van pidiéndole algunos milagros que él no realiza. El caso, por ejemplo, de Herodes, que le pidió que hiciera un milagro, pero Jesús no le concedió lo que pedía, ni siquiera le respondió. Herodes no se abre al don de Dios y Jesús se niega a hacer un milagro ahí, aunque fuera el rey. Pero Jesús sí concede milagros a los que acuden con él con fe. Marcos 5, 25, 34. Entonces una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que había sufrido mucho con muchos médicos y había gastado todos sus bienes sin provecho alguno, antes bien yendo a peor, habiendo oído lo que decían de Jesús, se acercó por detrás entre la gente y le tocó su manto, pues decía: si logro tocar, aunque sea sus vestidos, me salvaré. Inmediatamente se le secó la fuente de sangre y sintió en su cuerpo que quedaba sana del mal. Al instante Jesús, dándose cuenta de la fuerza que había salido de él, se volvió entre la gente y decía: ¿quién me ha tocado los vestidos? Sus discípulos le contestaron: ¿estás viendo que la gente te oprime y preguntas quién me ha tocado? Pero él miraba a su alrededor para descubrir a la que lo había hecho. Entonces la mujer, viendo lo que había sucedido, se acercó atemorizada y temblorosa, se postró ante él y le contó toda la verdad. Él le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda curada de tu enfermedad. Ese precioso pasaje de esta hemorroísa, ¿no? Esta mujer sangrando por 12 años, que los que han tenido la oportunidad de estar en la Tierra Santa y de visitar Magdala, este evento que sucedió ahí en Magdala, esta mujer tenía fe, a diferencia de los demás. Ella tocó ese manto de Jesús con fe. A veces los protestantes se quedan un poco sin este texto. Hay veces puedo tocar la imagen de la Virgen o de un santo o de una estampita que me regalaron o de una medallita y la toco con fe y me remite al Señor y me remite a la bondad y a la misericordia de Dios y siento y experimento que se obra un milagro en mi vida. Ella no tocó a Jesús, tocó el manto y lo tocó con fe. Este es un misterio, tremendo misterio. El misterio de que Jesucristo ligó los milagros a la actitud de fe de aquellos que le buscaban. Marcos 10:52. Jesús, dirigiéndose a él, le dijo: ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo: Rabuni, que vea. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y al instante recobró la vista y le seguía por el camino. Obviamente no se puede interpretar tu fe te ha salvado como diciendo: no te curo yo, te has curado tú. No, esa no es la interpretación católica correcta, ¿no? Pero sí, tu fe ha sido la que ha hecho que la misericordia de Dios se derrame en ti. Esa es la interpretación católica de este texto. No es por tus pistolas, a lo protestante, ¿no? Tú crees en Jesús y ya. No, si es que eso no es. Es que tu fe ha sido la que ha hecho que la misericordia de Dios se derrame en ti, pero es la misericordia de Dios, no tú.
Esa es la pequeña diferencia con los protestantes que tenemos los católicos, que piensan que todos son ellos, que yo creo, que por eso van el domingo a que los inflen, porque eres tú eres el que dice que crees. No, es tu fe la que ha hecho que la misericordia de Dios lo haga, no tú. Es nuestra falta de fe la que es un obstáculo para que la misericordia de Dios nos consuele. Por tanto, queridos amigos, los milagros fortalecen la fe en aquel que hace las obras de su Padre. Estas testimonían que Él es el Hijo de Dios. Pero los católicos no necesitamos de los milagros para creer, pero si los milagros existen, bienvenidos todos. No los necesito, pero si están, bienvenidos todos. Juan 10, 31, 38. Yo y el Padre somos uno. Los judíos trajeron otra vez piedras para apedrearle. Jesús les dijo: muchas obras buenas que vienen del Padre os he mostrado. ¿Por cuál de esas obras me queréis apedrear? Le respondieron los judíos: no queremos apedrearte por ninguna obra buena, sino por una blasfemia, y porque tú, siendo hombre, te haces a ti mismo Dios. Jesús le respondió: ¿no está escrito en la ley, yo he dicho, dioses sois? Si llama dioses a aquellos a quienes se dirigió la palabra de Dios, y no puede fallar la Escritura a aquel a quien el Padre ha santificado y enviado al mundo, ¿cómo le decís que blasfema por haber dicho, yo soy Hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Pero si las hago, aunque a mí no me creáis, creed por las obras, y así sabréis y conoceréis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Querían de nuevo prenderle, pero se les escapó de las manos. Eso es un texto muy, muy profundo del Evangelio, ¿no? Fijémonos cómo Jesucristo une la explicación de sus milagros a la afirmación de yo y el Padre somos uno. El Evangelio de San Juan, muy probablemente que fue el último de los evangelios en ser escrito, nos da esta reflexión más profunda partiendo de los sucesos y de los hechos de Jesús. Es el evangelio que más profundiza en las palabras y en las obras de Jesús. El misterio de la Santísima Trinidad se está revelando en Jesús. Nadie puede hacer las obras de Jesús si el Padre no está en él. Pero también pueden ser ocasiones de pecado. La desconfianza, el no creer, el ver y cerrarse, el ver y no querer aceptar, es una ocasión de pecado, es una ocasión de escándalo. Jesús no es una especie de solución mágica, como muchos esperaban. Por eso dice Jesús, realiza algunos milagros, pero no todos. La mayoría de la gente que vivía en su tiempo no fue curada por Jesús. Continuaron en sus enfermedades, y los que fueron curados por algún tiempo y después murieron. Por eso algunos se escandalizaban, porque pensaban otra cosa. Uno piensa, ¿no? ¿Cómo se tiene que manifestar Dios? Y cuando no coincide en la forma en la que tú habías pensado que tenía que ser, te decepcionas y te escandalizas.
a pesar de tan evidentes milagros, Jesús también es rechazado por muchos. Juan 11, 47, 48. Entonces los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron consejo y decían: ¿qué hacemos? Porque este hombre realiza muchas señales. Si lo dejamos que siga así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Es un texto muy curioso porque los fariseos y los sumos sacerdotes no niegan que Jesús haga esos milagros y prodigios. Lo que dicen es que hay que hacer algo con él, porque nos está cambiando todos nuestros planes, todos nuestros esquemas. A ver cómo nos lo quitamos del medio. Incluso se le acusa a Jesús de ser movido por los demonios. Marcos 3:22. Los escribas que habían bajado de Jerusalén decían: está poseído por Beelzebul y por el príncipe de los demonios expulsa a los demonios. Él, llamándolos junto a sí, les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede subsistir. La respuesta maravillosa de Jesús, llena de sabiduría del Espíritu Santo. Dice: Satanás obra obras malas. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? A la hora de no acoger al enviado de Dios, se llega a la retorcedura de achacar los milagros de Jesús al poder de Satanás. Hasta allá se llega, queridos amigos. Y hasta allá nos lleva este mundo, Todo el que no cree en Jesús y se pone en contra de él, llega a esta retorcedura de mente, ¿no? Incluso a achacar los milagros de Jesús al poder de Satanás. Por lo tanto, queridos amigos, en conclusión, los milagros necesitan un corazón humilde para ser acogidos en nuestra vida.